La crisis de los Austrias menores. El índice consta de 3 partes. La primera parte, la valoración, la crisis y el reinado de Felipe III. La segunda parte, el reinado de Felipe IV. Y la tercera y última parte, el reinado de Carlos II y las Indias. Como ya he dicho, la primera parte consta de la valoración, la crisis, que se divide en 4, la crisis demográfica, la crisis económica, la crisis social y también el auge cultural. Y también, por último, en esta primera parte, el reinado de Felipe III. Como valoración, se podría decir que durante el siglo XVII aparecen los llamados válidos, que eran personajes, miembros de la aristocracia en los que el rey depositaba su total confianza. El monarca se desentendía de las labores de gobierno y el válido tomaba las decisiones más importantes. Hay 2 razones por las cuales se produjo la aparición de los válidos. Una de ellas era que las labores de gobierno eran cada vez más complejas y otra que los monarcas españoles, los llamados Austrias menores, no destacaron por su espíritu laborioso. En política exterior se intentó mantener la hegemonía de España en Europa, pero todo terminó en una severa derrota. El siglo XVII es una centuria de crisis. Aunque en el último tercio se inició un proceso de recuperación cuyos resultados positivos vinieron muy bien a la nueva dinastía borbónica. El objetivo de Olivares, válido de Felipe IV, de mantener la hegemonía austriaca en Europa no podía terminar bien, pues España no estaba en condiciones de soportar más guerras. Además, Olivares quiso transformar España en una monarquía unificada que se rigiera todas ellas por las mismas leyes, pero ello provocó la revuelta de la armada, de los catalanes y de los portugueses. El rey Carlos II, que sucedió a Felipe IV, al no poder dar un heredero a la corona, cerró la dinastía de los Austrias en España, otorgando su herencia a una nueva dinastía, la de los Borbones, tras la Guerra de Sucesión. Durante el reinado de los Austrias menores se suceden los distintos periodos de crisis. En los que se pierde progresivamente la hegemonía de España en Europa y que se ve reemplazada por el predominio de Francia. En España la crisis se manifestó en 3 sentidos: crisis demográfica, crisis económica, crisis social y también el auge cultural. Vamos a verlo uno por uno. En la crisis demográfica, la demografía se vio afectada por las continuas guerras, por la expulsión de los moriscos y especialmente por las invasiones epidémicas, que no fueron exclusivas de España al afectar con distintas intensidades a toda Europa. La expulsión de los moriscos fue decretada por el válido de Felipe III, el duque de Lerma, y tuvo grandes consecuencias sobre la agricultura. Afectó principalmente a tierras valencianas. Lo que mayormente provocó el incremento de esta crisis demográfica fue las invasiones epidémicas. En España hubo 3 terribles epidemias, que fueron de peste burbónica. La primera afectó a casi toda la península. La segunda, se inició en Valencia y se extendió a Cataluña, Aragón, Andalucía y Murcia, y la tercera se centró en casi los mismos territorios que la anterior. En definitiva, aunque a finales del siglo se registró una recuperación demográfica, en 1700 España contaba con la misma población que sumaba en 1600. En cuanto a la crisis económica de esta dinastía, comienza a finales del reinado de Felipe II, perteneciente a los Austrias mayores, y se va agrandando con los Austrias menores. Esta crisis se debe a una decadencia en la agricultura debido a la expulsión de los moriscos. Había dificultades para la exportación de la ganadería a la mar. A esto hay que añadirle el hecho de que en ese periodo hubo malas cosechas. También fue una causa los elevados costes de industria. Esta ya se veía debilitada además frente a la producción extranjera. Todo ello hacía que la industria de nuestro país no fuese competente. La caída del comercio fue otra de las causas. La competencia extranjera, sobre todo francesa, inglesa y holandesa, propició el autoabastecimiento de las Indias y el agotamiento de las minas americanas, lo que derivó en una disminución de la circulación monetaria. Y la última causa fue los elevados costes de la política interior.
Para poder mantener un ejército eficaz frente a las amenazas y conquistas fuera de la península, tuvieron que aumentar los impuestos. Los monarcas, para intentar dar solución a estos problemas, llevaron a cabo una serie de políticas económicas como la manipulación y alteración de la moneda, reduciendo su contenido en plata, o la devaluación de la misma. Esto tuvo unas consecuencias. Lo único que lograron fue agravar la situación y propiciar una subida espectacular de los precios. En cuanto a la crisis social, la sociedad estaba dividida en estamentos, y estos sufren un proceso de polarización. Las clases privilegiadas se consolidan aún más por motivos de prestigios y privilegios, ya que la mentalidad continua marcada por los valores aristocráticos y religiosos. Valores como el honor y la dignidad fueron reivindicados. Hay un rechazo a los trabajos manuales. La gente quiere los privilegios de los que goza la nobleza. Además, las clases populares se empeoran aún más por las crisis económicas. Todo esto hace que no termine de consolidarse una burguesía dinámica y de negocios. No poseen una mentalidad empresarial, sino que invierten en ennoblecerse. Además, la población está inmersa en un contexto de pesimismo y de conciencia de la decadencia, lo que empuja a las clases populares a la delincuencia, al bandolerismo y la mendicidad. Se produce un desprecio al trabajo. Hay un crecimiento numérico de los grupos sociales improductivos. Por último, el auge cultural. En lo referente a la cultura en España, se vivió una época de auge sin precedente, todo lo contrario en lo que refiere a la crisis. Iniciando el siglo con la figura de Cervantes y su Don Quijote, las letras hispanas brillaron con figuras como Quevedo, Lope de Vega o Góngora. La pintura española del barroco es uno de los momentos claves de la historia de la pintura mundial. Los nombres de Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano, Rivera o Murillo muestran el momento de apogeo del arte barroco español. Y por último, en esta primera parte se habla del reinado de Felipe III. En general, el reinado de Felipe III fue un reinado pacífico. Se pretende mantener la hegemonía de España en Europa por la vía diplomática más que por la fuerza de las armas. Agotada España y sus enemigos tras las continuas guerras del siglo anterior, se paralizaron los conflictos con Francia, Inglaterra y también con los rebeldes holandeses, con los que se firmó la tregua de los 12 años. Tal vez para actuar de esta forma se viene influido por la crisis económica. Sin embargo, el pacifismo se rompió en 1616, con el estallido de la Guerra de los 30 años, en la que España participó apoyando a los austrias alemanes, que eran parientes de los reyes de España. En la primera etapa de dicha guerra, los austrias se imponen con una victoria en la batalla de la Montaña Blanca en 1620. Ahora bien, esta guerra comenzó como un conflicto muy localizado en el Imperio alemán, entre protestantes y católicos, pero Francia lo convirtió en una lucha por la hegemonía en Europa frente a los austrias. En el plano interior, se inicia con este rey el gobierno de los válidos. En este caso, el rey Felipe III depositó su total confianza en el duque de Lerma. En 1609 se decretó la expulsión de los moriscos, llevándolos al norte de África. Salieron unos 300.000 y fue muy perjudicial para la agricultura en Valencia y Aragón, donde eran numerosos y se dedicaban al trabajo en el campo en tierras generalmente nobles.